Como les decíamos, recién les estábamos anticipando, nos acompaña Horacio Berra, quien es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, filial Córdoba. Horacio, ¿cómo te va? Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, este año ha sido particularmente difícil para ustedes, muy difícil, porque es uno de los sectores a los cuales les cuesta más comenzar a surgir, sobre todo si tenemos en cuenta que hay muchas empresas que estaban realizando obras públicas, esas obras se han paralizado, otras que estaban licitadas o en proceso de licitación, también todo interrumpido, pero encima de todo eso se abre el mercado de una manera absoluta como parte de la desregulación y se elimina el registro de los proveedores de obra pública del Estado Nacional. ¿Cómo lo ven a eso ustedes? Primero déjame que agregue una cosita más a la introducción. Además, las empresas no cobraron. La Exacto. deuda que traían no la cobraron. A nivel nacional, que a lo que hace referencia fue lamentable porque pasó todo eso y todavía aún las empresas siguen sin ver la posibilidad de cobrar las deudas que tienen ya desde hace un año con todo el proceso inflacionario y todo. ¿Qué te parece? La liberación de la obra pública, como la larga el gobierno, y dicho de esa manera, también son de estos títulos ribombantes, pero que hacen poco, que ayudan poco a generar tranquilidad en un sector como el nuestro, que tiene un alto nivel de ocupación normalmente y que normalmente genera un proceso dinámico en la producción, etcétera, etcétera. Ellos dicen, dice el gobierno, y no explica más, que con una garantía va a ser suficiente para que una empresa haga una obra. Déjame que te diga varias cosas. La primera es, si yo fuera entrevistador en un juego y estuviera contigo, diría, ¿vos llevarías a mi empresa constructora a alguna persona que tenga algún problema de salud? Y yo te doy la garantía de que esto va a funcionar bien. Y yo diría que el 100% de la población diría no. Que los constructores construyan, que la medicina haga lo que tiene que hacer y en cada uno de esos sectores que pase lo mismo. Vamos al punto del registro, que es la discusión. ¿Se entiende lo que digo? Porque ellos avalan eso. Total, si hay algún problema, lo solucionan con una garantía. Cuando el problema pasó, cuando uno tiene que ejecutar una garantía, cuando uno tiene que ejecutar... Puede pasar, además en un país como Argentina, puede pasar años. Después podemos ir a la 19 para explicar un caso que tiene que ver con esto. Ahora bien, vayamos al registro. Todos los créditos internacionales, que son con los que se hacen las grandes obras en el país y los que realmente generan obras de infraestructura que trascienden a la política, no pasan por el registro. Son licitaciones públicas internacionales en las cuales compiten empresas de China, empresas de Europa, empresas... Entonces, ¿a qué apunta esto? El registro tiene, el comentario mío me refiero, el registro tiene una hermosa función que es generar condiciones para quienes administran la cosa pública sepan de quién están hablando. Entonces, el gran paraguas para las obras internacionales, esto no lo afecta. Ahora, ¿qué va a hacer un intendente o una administración de una repartición sin un registro que le hable del antecedente de la empresa, de la calidad de la empresa, de la continuidad, de cuáles son sus números? Sí, efectivamente, tener garantía de que esa empresa es adjudicada y que le va a hacer a la obra y le va a hacer bien, ese es el tema. Cualquiera de nosotros, cuando vamos al ejemplo más chiquito para que entendamos de lo que estamos hablando, cualquiera de nosotros cuando tiene que hacer la construcción más sencilla, su propia casa, o con el pesito que le sobra, hacer una casita para poder alquilarla, empieza a averiguar los antecedentes, porque la garantía cuando le ejecute, si el constructor es un mal constructor o se fue con su dinero, ejecutarla va a ser bastante difícil. Entonces, livianamente, decir que con esto se va a liberar la obra pública y se va a sacar el registro, yo creo que en realidad... Y se va a combatir la corrupción. Y se va a combatir la corrupción. Yo creo que, en mi mirada, en mi humilde mirada, yo creo que se puede producir exactamente lo contrario, que los pliegos
tengan algún que otra dirección, porque total, no hay nadie que califique, que vea el antecedente, que vea qué empresa es, qué antigüedad tiene, de qué época. Y si no hay todo esto, ¿qué haríamos? ¿Llevaríamos a un enfermo que lo opere en una empresa constructora? Digo, para entender el... No, sí, efectivamente. Para entender es realmente... Hay allí una serie de espacios vacíos que son sumamente preocupantes. Yo creo que hay que esperar que se legisle al respecto antes de... Yo creo que es una medida más que tiene que ver con la forma en la que se dicen las cosas que con el fondo de la cuestión. Sí, efectivamente es así. Bueno, vayamos concretamente a lo que está pasando en Córdoba, porque afortunadamente en Córdoba hay muchas obras que han continuado y se han anunciado otras. Es decir, ¿qué expectativas tienen ustedes? Yo creo que Córdoba estamos nosotros viviendo un momento difícil, como todo el país, pero con una mirada absolutamente distinta hacia el sector. Primero, Córdoba, las obras tuvieron continuidad, obviamente no hubo los procesos licitatorios con la continuidad que había antes. Sí, o sea, vamos a llamar, para usar un término, con una cierta ralentización en la salida. Ahora bien, las empresas cobraron, es decir, no entraron a quiebra porque el comitente dejó de pagarles. A lo sumo debieron amoldar su estructura para llegar a afrontar la nueva realidad. Ahora al final... Digo, cuando ya los procesos de controles que fueron hechos públicos generaron diferencias, se han licitado tanto en vialidad como obras de energía en EP, como obras de arquitectura en universidades, etcétera, etcétera. Entonces, ya se empieza a generar el movimiento que faltó. De todas maneras, déjame decirte que te diría que más o menos en el promedio nacional, la mano de obra cayó en Córdoba un 30% menos que el promedio nacional. Eso es lo que se consiguió sosteniendo la inversión en infraestructura como una política de fondo. Claro, porque a nivel nacional ha sido casi del 50%. Ha sido terrible, terrible. Entonces, si miramos para adelante, nosotros ya tenemos este stock de obras que se empiezan a licitar, más las que venían en ejecución, que no es poco, es un proyecto verdaderamente interesante, como te decía, de obras viales, de energía, de arquitectura. Pero además de eso, la provincia siempre ha sido bastante autónoma. La inversión de Nación en la provincia ha sido relativamente poca, escasa. Mira, apenas un 10%. Claro, pero atendeme, la circunvalación se hizo casi todo con fondos públicos de la provincia. De la provincia o general. Entonces, si a la economía le va bien, a quienes estamos en nuestro sector en Córdoba le va a ir bien, porque tanto va a traccionar el sector privado y ya sabemos que la política en Córdoba hace mucho tiempo que con una administración a todas luces eficiente, porque en definitiva el gasto público que genera en Córdoba es del orden del 40% en términos de gasto corriente, el resto va a inversión en infraestructura, por ejemplo. Entonces, yo diría que si al país le va bien, no quiero pecar de optimista, pero es una realidad. Si al país le va bien, a Córdoba le va a ir bien porque el sector privado es muy fuerte, hay un cinturón industrial, un cinturón agropecuario. Efectivamente, la potencia instalada es realmente importantísima. Y por otro lado, el gobierno tiene la política de inversión en infraestructura. Cada vez que puede, el gobernador habla de la importancia de la infraestructura como dinamizador. Es elemental, la infraestructura es elemental y es una de las fallas fundamentales que tiene el país en su conjunto. La realidad es uno de los grandes temas a encarar. Nosotros hace mucho tiempo que hacemos una jornada, has estado en la jornada de infraestructura hace 11 años. Cada una de las personas que han estado allí, de todo el mundo, han hablado de la importancia de la inversión en infraestructura, fundamentalmente por la competitividad. O sea, hoy nosotros sabemos que transportar cargas con la falta de trenes, con el estado de las rutas, etcétera, etcétera, hace que sea muchísimo más caro que en cualquier lugar. O sea, no tenemos competitividad. Y por otro lado, la calidad de vida también está afectada. Entonces, es raro esta dicotomía de decir que vamos a tener un país extremadamente competitivo sin invertir en infraestructura. O sea, son cosas que van en contramano. Efectivamente. Gracias, Horacio. Gracias por la invitación, Gustavo, y a tu disposición, por supuesto. Muy bien, muchas gracias.